Una serie de propuestas se emanaron desde el Ministerio del Medio Ambiente y la Intendencia Metropolitana para reducir la contaminación en la capital. Claro, algunas de ellas son la prohibición total del uso de leña y una eventual restricción para los autos con catalítico. ¿Cómo evalúan los expertos estas medidas? Bueno, para eso nos vamos a juntar virtualmente con Jacinta Molina. ¿Qué tal, Jacinta? Buenos días. Hola Paola, Claudio, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Tiene relación también con lo que ustedes estaban comentando hace unos minutos atrás. Las medidas que se están tomando para evitar los episodios críticos de contaminación y también enfrentarlos, y también lo que se ha propuesto para el próximo año, este plan de descontaminación que fue presentado hace 2 días por el gobierno. Y entre una de las medidas, por ejemplo, está también la aplicación permanente de la restricción para los automóviles catalíticos en un periodo de 120 días, desde mayo hasta el 31 de agosto, algo que no está totalmente avalado por los expertos. Por ejemplo, uno de ellos, con quien vamos a conversar a continuación, es Luis de Granch, académico de la Universidad Diego Portales, también experto en transportes, que ha planteado a través también de las redes sociales, por ejemplo, que una medida como esta, la aplicación de la restricción para catalíticos, no necesariamente va a paliar la contaminación, ¿no, Luis? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, hay mucho antecedente internacional en otras ciudades del mundo, como en Bogotá, como en Ciudad de México, donde se ha confirmado que después de implementar restricción vehicular permanente, lo que ocurre es que la gente, los hogares, se compran un segundo, un tercer auto, muchas veces más barato, más contaminante, y en el largo plazo, después de 4 o 5 años, tenemos un parque automotriz más grande, más contaminante, con más congestión. Por lo tanto, finalmente se obtiene un resultado que es completamente opuesto al que las autoridades pretenden. Ahora, según esas mismas estadísticas y los estudios también que tú tienes, por ejemplo, cuando se habla acá en Chile de una situación de desaceleración, de que la economía no está buena, igual eso se podría concretar, la gente podría optar por un segundo vehículo. Bueno, uno ve las cifras, por ejemplo, de venta de automóviles. Si bien bajó, por ejemplo, la venta de automóviles de menos de 10 millones, la venta de automóviles de más de 20 millones subió un 27%. Y esto también es estacional. Puede ser que el próximo año la situación económica esté mejor, y sin embargo la gente siempre está aumentando la compra de automóviles. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la gente más rica va a comprar segundo, tercero, cuartos autos, incluso no le va a afectar la medida. La gente más pobre, que tiene un auto que a lo mejor le cuesta más, como decías tú, a lo mejor a ella le afecta, pero de todas formas en el largo plazo, en promedio, va a aumentar el parque automotriz. Si aumenta la cantidad de autos disponibles, finalmente la gente va a tender a usar más el auto y menos el transporte público. Por lo tanto, una pésima medida que no solo lo digo yo, lo dicen todas las personas que han estudiado el tema. Ahora, ante esa situación, ante esa posibilidad, ¿qué deberían hacer las autoridades? A lo mejor plantear la opción de que una familia tenga automóviles terminados en cierto dígito, optar por otra alternativa. ¿Cuál sería la solución? No, mira, la restricción vehicular de las políticas de regulación al uso del automóvil es probablemente la peor de todas. Hay otras que son mucho más razonables, o sea, la tarificación vial, que requiere probablemente un buen transporte público previo para ser implementada. También está el congelamiento del parque automotriz, como ocurre en Singapur, que es una medida un poco más radical también, o una política de regulación en los estacionamientos. Hoy en día, por ejemplo, en muchas calles de Santiago se usan como estacionamientos incluso gratuitos, y eso también reduce la capacidad de las calles, aumenta los niveles de congestión. Es decir, hay muchas otras cosas que las autoridades podrían estar haciendo y que simplemente se están yendo por el camino fácil, que es aplicar restricción vehicular. Ahora, hay algunos expertos, Luis, que plantean de que hay una relación entre la congestión y la contaminación. Esto también porque dicen que un auto que transita a menor velocidad contamina más. ¿Es eso así? Sí, probablemente existe esa relación, pero seamos más generalista en el análisis. En Santiago, que es el problema principal en lo que respecta a la contaminación, los automóviles, los vehículos livianos representan entre el 1 y el 3% de toda la concentración, o sea, más del 50% es provocada por la leña, después por las industrias. En tercer lugar aparece, por ejemplo, los camiones. O sea, es decir, se le está imputando la responsabilidad de contaminación a los vehículos livianos, que son responsables entre un 1 y un 3%, cuando en verdad los principales responsables de la contaminación en Santiago son otras fuentes que hoy en día están siendo muy poco fiscalizadas. Claro, ahí tú apuntabas también al tema de la leña, que de hecho parte de este plan de descontaminación también propone la prohibición del uso de leña en el Gran Santiago y también las comunas de Puente Alto y San Bernardo. ¿Se debería apuntar a medidas contra el uso de leña más que nada, más que la restricción, digo?
Yo creo que para temas de contaminación, sin duda alguna. El tema es cuál es la capacidad de fiscalización que tienen las autoridades. Si hoy en día cuentan con 5 inspectores para fiscalizar leña en todo Santiago y en los días de preemergencia y emergencia cuentan con 20 inspectores para fiscalizar, yo creo que en la práctica no va a haber ningún impacto. Pero efectivamente yo creo que la regulación, incluso la prohibición del uso de la leña, puede ser mucho más efectivo. También la innovación tecnológica en los camiones, apoyos en el cambio de tecnología, en la renovación, yo creo que eso también puede ayudar. Pero de todas estas, la restricción vehicular en temas de contaminación no tiene prácticamente ningún impacto y en temas de congestión en el mediano y largo plazo es incluso peor. Ahora, algunos han planteado también la posibilidad de considerar las normas que tienen los automóviles, no solamente los livianos, sino también, por ejemplo, los buses del Transantiago, las normativas Euro, por ejemplo, también se está hablando mucho de eso. ¿Tiene algún impacto? ¿Sería a lo mejor una mejor solución considerar que esos autos que han sido avalados ambientalmente, internacionalmente, también pudieran estar libres de este plan de descontaminación? Bueno, los buses del Transantiago normalmente cuando se van renovando van mejorando la tecnología y con los vehículos livianos pasa lo mismo, no así con los camiones tienen una antigüedad que es mucho mayor que el resto y por lo tanto como son mucho más antiguos los camiones son tecnologías más obsoletas y que contaminan mucho más. Yo creo que el foco en materia de vehículos livianos deberá ser los camiones. Por último, y muy brevemente porque también se nos acaba el tiempo, pero ¿está preparado el transporte público de la capital para afrontar este plan de descontaminación? Yo creo que hay que ver cuál es el comportamiento que tienen las personas respecto a la restricción permanente. O sea, si la gente se vuelca al metro, como ha ocurrido otras veces, va a ser complejo para el metro. O sea, esperemos que se inauguren a la brevedad posible las nuevas líneas que se están construyendo, pero en general la gente que enfrenta restricción o se va al metro, o usa el segundo auto, o se sube al taxi colectivo, yo creo que hay diferentes reacciones y es importante tener los nuevos proyectos de metro. Muchas gracias, Luis. Hay que ver también qué va a ocurrir con este plan, porque recordemos, las autoridades han dicho que lo van a someter también a una consulta. Eso sí, se espera que se esté implementando ya a contar del próximo año, el 2016, vía decreto ley. Así que hay que ver también cómo va a implementarse y se va a dar también todo este proceso mientras surgen críticas, ya sea a favor o también en contra. Bien, Jacinta, muchas gracias. Entonces, también gracias a Luis de Grange por darnos su opinión respecto a esto que se está estudiando. Todavía, por cierto, son varias medidas que tienen que ser consideradas en cuanto a su importancia y no vayan a ser más perjudiciales efectivamente, tanto para el tránsito en la capital como para la contaminación en el futuro. Jacinta, que estés muy bien, muchas gracias. Hasta más ratito.